reveladas las horripilantes visitas de la bruja maldita a las 3 de la mañana y su inexplicable PODR. Las historias oscuras siempre han flotado en el aire polvoriento de Lima. Valeria, una madre soltera de 32 años, había escuchado susurros sobre la bruja maldita, un ser que se dice aparece a las 3 de la mañana, buscando almas inocentes. Pero siempre desestimó tales cuentos como absurdos. Vivía en un pequeño cuarto de un barrio marginal, luchando día y noche en la fábrica de textiles para darle un futuro a Diego, su pequeño hijo de 6 años. Sin embargo, la noche que el bullicio del vecindario se desvaneció y dio paso a una inquietante calma, su vida cambiaría para siempre. Esa noche, Diego despertó gritando, su mirada perdida en un terror que Valeria no podía comprender. Con cada grito ahogado, su corazón se estrujaba, pero siempre pensó que era solo una pesadilla. Son cosas de niños, se decía a sí misma. Pero conforme las noches se transformaban en un oscuro ciclo de insomnio y agotamiento, los rumores de desapariciones y rituales oscuros comenzaron a permear el aire. Ella escuchó los murmullos de sus vecinos mientras preparaba la cena, y un escalofrío recorrió su espalda. ¿Por qué su pequeño parecía cambiar cada noche? Era entonces que don Ricardo, un hombre amable pero con una sonrisa enigmática, empezaba a acercarse más. Su mirada era intensa, y aunque siempre ofrecía dulces a Diego, Valeria sentía un instinto perturbador que le gritaba que se alejara. La tensión se acumulaba, cada vez que él estaba cerca, una sombra pesaba en el aire, un augurio de lo que estaba por venir. Una noche, justo a las 3 de la mañana, un pitido inquietante cortó la calma. Valeria se levantó, los sentidos agudizados, y asomándose por la ventana, el aliento se le detuvo. Allí, en medio de la oscuridad, una figura vestida de trapos sucios avanzaba lentamente. Cada paso resonaba en la soledad de la calle vacía, parecía danzar en un macabro vals bajo la luna llena. El terror apretó su garganta. ¿Era la bruja? Su vida, su barrio, todo lo que conocía se desmoronaba. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Decidida a proteger a su hijo, Valeria no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. La hacienda antigua al final de la calle era un lugar envuelto en leyendas. Una vez había sido un refugio, ahora se decía que guardaba oscuros secretos. Con su corazón bombeando con fuerza, se adentró en su interior, cada paso resonando como un latido aterrador. En el interior, el aire pesado parecía oferente, mientras los ecos de Diego resonaban, un eco de risa que contrasta con el terror que la envolvía. De repente, la bruja apareció ante ella, la sonrisa torcida, los ojos que reflejaban épocas olvidadas, como si sus secretos quisieran devorarla. Cada elección tiene su precio, querida madre, susurró la bruja con una voz que helaba la sangre. En ese momento, Valeria entendió que luchar no sería solo por su vida, sino por la de Diego. La fría insinuación de la bruja planeaba por encima de sus cabezas. ¿Qué estaría dispuesta a sacrificar para salvar a su hijo? La bruja, envuelta en sombras, se burló, lanzando la amenaza de que todo lo que amaba se encontraba al borde del abismo. La lucha por el futuro de Diego había comenzado, y el tiempo se agotaba. Valeria sintió que el tiempo se detenía. Las palabras de la bruja se repetían en su mente como un eco aterrador. Cada elección tiene su precio. La oscuridad que la rodeaba parecía tragarse la luz del día, funesta y opresiva. Miró a su alrededor, buscando una salida, pero las paredes de la vieja hacienda se cerraban sobre ella, formando un laberinto que la mantenía prisionera. Una ola de desesperación la envolvió como una serpiente, estrujando su pecho. «Déjame salir», gritó, pero su voz sonó apagada, como si el lugar se reía de su impotencia. La bruja dio un paso hacia ella, acercándose lentamente, sus ojos dos abismos que parecían devorar el brillo de la esperanza. «No huyas de tu destino, Valeria.
Cada sacrificio tiene su recompensa. Mientras la bruja hablaba, Valeria sintió que algo dentro de ella se quebraba. Era como si sus propias inseguridades, sus miedos más profundos, estuvieran a punto de hacerse carne. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar? El rostro de Diego apareció en su mente. Su pequeño, inocente, merecía un futuro brillante, lejos de la sombra de esa criatura maldita. De repente, un grito desgarrador resonó a sus espaldas. La mujer se giró rápidamente y vio a Diego, parado en la entrada de la habitación, con los ojos abiertos como platos, llenos de terror. «¡Mamá!», gritó él, su pequeño cuerpo temblando. El corazón de Valeria se hundió. La bruja se volvió para mirarlo, una sonrisa malévola dibujándose en sus labios. «Es el sabor de su miedo lo que busco», dijo con una voz que parecía rasgar el aire. Valeria corrió hacia Diego, estrechándolo contra su pecho, como si su abrazo pudiera protegerlo de la oscuridad que acechaba. «¿Qué te han hecho?», preguntó Valeria, la voz quebrada, mientras acariciaba la cabeza de su hijo. Diego temblaba, pero no por el frío. «Vi cosas oscuras, mamá», balbuceó, cada palabra como un puñal en el corazón de Valeria. La bruja, alegre al ver la desesperación, dio un paso más cerca. «Lo que quieres, lo puedes tener, Valeria. Solo tienes que concederme una pequeña parte de lo que más amas». El aire se volvió denso a medida que Valeria procesaba sus palabras. La idea de perder a Diego la aterraba más que cualquier oscuro hechizo que pudiera conjurar la bruja. «No. No lo haré», gritó, levantándose y enfrentando a su adversaria. «¿Crees que puedes luchar contra lo inevitable? La oscuridad siempre encuentra la forma de cobrar su precio». La voz de la bruja resonó con una fuerza inhumana. Las luces de la habitación comenzaron a parpadear, y las paredes se estremecieron como si el lugar mismo respirara. Valeria sabía que la lucha no estaba solo en sus manos. Había que buscar el origen de ese poder. Recordó las historias que había oído de la hacienda, las leyendas de antiguos rituales que prometían liberar a aquellos que eran atormentados por seres oscuros. «Hay una forma de derrotarte», murmuró, sintiendo que las palabras eran la única arma que le quedaba. La bruja soltó una carcajada llena de burla. «¿Y qué te hace pensar que lo puedes lograr? No tienes idea de lo que estás invocando». A veces, el terror reside en el mismo lugar donde nacen las esperanzas. En ese instante, Valeria sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. El tiempo se estaba agotando. Con la voz temblorosa, preguntó: «¿Qué tengo que hacer?». La bruja, aprovechando la desesperación de Valeria, sonrió y reveló un objeto en su mano, un amuleto, oscuro como la noche. «Este es el precio. Puedes usarlo, pero recuerda, la luz y la oscuridad son dos caras de la misma moneda». El dilema se plantó ante Valeria. Estaba dispuesta a arriesgar su propia alma para salvar a Diego. El silencio se instaló. Ella sabía que su decisión definiría su futuro y el de su hijo. «¿Elegirás la luz o la oscuridad?», preguntó la bruja mientras la ansiedad apremiaba cada célula de su ser. La respuesta, un eco de su corazón y su amor por Diego, apenas comenzaba a formarse en su mente. ¿Cuál sería el precio que estaba dispuesta a pagar? La sombra de la bruja se alargaba. Un nuevo día se acercaba, pero el miedo a lo desconocido pesaba más que el amanecer. Valeria y Diego estaban a punto de enfrentar a la maldad en su forma más pura. ¿Podría Valeria realmente resistir, o sería engullida en el interminable juego de la bruja maldita? Valeria respiró hondo, sintiendo el frío del amuleto que la bruja le había ofrecido en su mano. El objeto parecía vibrar con una energía oscura, como si estuviese ansioso por liberarse. Nunca había creído en esas historias, pero ahora, frente a la bruja, todo parecía plausible. Miró a Diego, cuya mirada reflejaba un miedo profundo, y supo que no podía rendirse. ¿Qué se supone que debo hacer? La voz de Valeria temblaba igual que sus manos. La bruja sonrió, sus labios se curvaron en una mueca espeluznante. «Simple. Solo usa el amuleto, y puedes acabar con mí. Pero ten cuidado, Valeria. La oscuridad no se juega». Diego, todavía en sus brazos, la miró con ojos suplicantes. «Mamá, no lo hagas. Te necesito». La súplica de su hijo hizo mella en su corazón.
Valeria apretó el amuleto, el metal frío le sangrando a través de la piel. Decidir entre su vida o la de su hijo se sentía como una condena. Si lo usas, cada parte de tu ser se verá afectada, continuó la bruja, acercándose aún más. Podrías perderte en el camino, o tal vez perder a tu pequeño si lo haces mal. Elige con cuidado, porque el precio puede ser mayor de lo que imaginas. Una risa estruendosa resonó en la habitación, mezclándose con un eco de llantos a lo lejos. Eran los gritos de los que habían caído en el juego de la bruja antes. Valeria podía sentir tormentas de desesperación y angustia envolviendo el lugar, casi pulsando en la atmósfera. No tienes que hacer esto. La voz de Diego era un susurro, pero su desesperación era clara. Podemos encontrar otra manera. Si me tocas, la oscuridad te devorará, espetó la bruja, interrumpiendo al niño. Entonces, con un movimiento de su mano, las luces parpadearon aún más intensamente, y la casa pareció retumbar alrededor de ellos. Los susurros se volvieron gritos. Acepta tu destino, Valeria. Con cada segundo que pasaba, el peso de la elección la aplastaba. La bruja la miraba con ojos antinaturales, como si pudiera leer su mente. Valeria sentía su corazón latir más rápido, un tambor frenético que parecía resonar en toda la hacienda. No se negó a ceder. Aún así, la visión de Diego, su pequeño, su vida, la consumía. Tal vez el amuleto realmente ofrecía una salida. Y si podía salvarlo y, a la vez, liberarse de la bruja, con un grito de rabia, levantó el amuleto. Lo haré. Haré lo que sea necesario para proteger a mi hijo. Las palabras fluyeron de sus labios, impulsadas por un amor feroz, y sintió como la energía del amuleto respondía al llamado de su corazón. La bruja se echó a reír. Tan predecible. La desesperación siempre lleva al sacrificio. Pero ten cuidado, Valeria. Lo que elijas será irreversible. Valeria, sintiendo que perdería el control, cerró los ojos y apretó el amuleto más cerca de su pecho. Su mente se llenó de imágenes de Diego riendo, corriendo en el parque, y la calidez de su mano entrelazada con la suya. Más que cualquier cosa en el mundo, quería proteger esa alegría. Y entonces, una intensa energía comenzó a emanar desde el amuleto. Un frío gélido invadió la habitación mientras la bruja intentaba retroceder, su sonrisa torcida transformándose en un grimace de terror. Valeria sintió que una fuerza la atravesaba, era como si las tinieblas comenzaran a moverse a su alrededor, empujadas por su voluntad. No. Suéltame, gritaba la bruja mientras tentáculos de oscuridad comenzaban a rodearla, mientras la luz del amuleto luchaba por prevalecer. Valeria no sabía qué estaba a punto de ocurrir, pero el sacrificio ya estaba en marcha. Afuera, una tormenta estalló con la fuerza de 1000 rayos. El viento aullaba, como si todo estuviese respondiendo al caos dentro de la casa. En ese momento crítico, un rugido ensordecedor hizo temblar los cimientos de la hacienda. Valeria, a punto de cruzar la frontera entre la luz y la oscuridad, se preguntó si podría regresar. El amuleto brillaba intensamente mientras el alma de la bruja luchaba por escapar. ¿Qué sucedería si no controlaba el poder que desataba? Las sombras se apretujaban, las paredes parecían cerrarse, y la bruja, con una mirada de furia y terror, pronunciaba palabras ininteligibles que resonaban como ecos en la agonía de la negrura. ¿El tiempo se detuvo un instante? ¿Valdría la pena el sacrificio? El brillo del amuleto se intensificó, y en un instante, todo pareció explotar en un rugido aterrador. Valeria comprendió que su vida y la de Diego pendían de un hilo y que la verdadera confrontación apenas comenzaba. La elección que estaba a punto de hacer podría cambiarlo todo. Y en el fondo de su ser, una pregunta retumbaba como un tambor: ¿qué oscuro secreto guardaba la bruja, y qué precio real tendría su victoria? El espacio se llenó de una luz cegadora, como si el amanecer hubiera decidido entrar de golpe en la habitación oscura. Valeria sintió que el amuleto latía con una energía poderosa, cada pulso resonando en su pecho mientras la bruja desaparecía lentamente, atrapada entre las sombras y la luz. No puedes hacerlo. La oscuridad siempre encuentra su camino de regreso. La advertencia de la bruja se convirtió en un eco sibilante. Sus palabras se tejían con el viento que aullaba afuera, llenando la habitación con su angustia voraz. Valeria no podía pensar.
La luz la envolvía, y a través de ella, pudo ver los recuerdos de Diego danzando ante sus ojos. Sus risas, sus juegos. Todo lo que había hecho para protegerlo colisionaba en su mente con la imagen de la bruja horrenda que la había acechado durante tanto tiempo. En un intento frenético de actuar antes de que la bruja escapara de la luz, apretó el amuleto con más fuerza, envuelta en una determinación feroz. «Déjame libre, déjanos en paz», gritó, y su voz se elevó al unísono con el brillo que emanaba del objeto en su mano. Era como si el amuleto mismo estuviese gritando junto a ella, resonando con una furia que no sabía que tenía. De repente, el suelo tembló bajo sus pies, como si la casa misma tuviera vida propia, temerosa de la batalla que se desataba. Las paredes comenzaron a vibrar, y en el reflejo del amuleto, Valeria vislumbró actos de terror del pasado, sombras que devoraban a aquellos que habían osado desafiar a la bruja. Personas perdiendo sus almas en un abismo de desesperación. «Basta». La voz de Diego interrumpió su trance. «Mamá, no dejes que te atrape». El niño, temblando, parecía más fuerte de lo que Valeria había imaginado. Su pequeño brazo se aferraba al de ella como un ancla. «Dame poder». Valeria exigió, sintiendo como el amuleto brillaba con más intensidad. La bruja chillaba, la energía negra se retorcía entre ellos, buscando una vía de escape. Quebrándose entre el deseo de recuperar su libertad y el temor de perderlo todo, Valeria se lanzó hacia adelante, sin saber realmente que estaba a punto de desencadenar. El universo pareció congelarse un segundo más. «¿Hay alguien más aquí?», pensó Valeria, sintiendo una presencia oscura que no era la bruja. En el fondo de su mente, un susurro la llamó. «Maldita, nunca escaparás». La voz sonaba como un eco de un susurro congelado en el aire. De pronto, el amuleto zumbó y la luz estalló en 1000 fragmentos, llenando el aire con una energía electrificante, como si cada chispa fuese un grito desesperado. Y en la penumbra, un oscuro remolino tomó forma, manifestándose en una sombra que se alzaba, grande y amenazante. Valeria sintió su propio ser fragmentarse, luchando entre el deseo de escapar y la necesidad de salvar a Diego. La figura oscura se acercaba a ellos, sus ojos brillando con una malicia inhumana, como una chispa de locura golpeando la mente de Valeria. «Mamá». El grito de Diego la despertó de su parálisis momentánea. Con un acto reflejo, giró el amuleto hacia la sombra, sintiendo que sus dedos se crispaban por el temor. «Te lo ruego, no», aulló la bruja. La lucha entre la luz y la oscuridad alcanzó una intensidad que parecía desbordar el tiempo, y en ese instante de clímax, un destello ensordecedor la envolvió. Valeria sintió cómo la sombra se retorcía, tentando entrar en su interior y tomar posesión de su ser. Pero en ese momento, recordó a Diego. «Lo haré, no dejaré que te lleves a mi hijo», afirmó con una voz nueva, poderosa, que resonó incluso en la oscuridad. Con un grito que provenía del fondo de su alma, proyectó la luz del amuleto hacia la sombra que se agitaba, como si fuera el rayo que iluminaría un oscuro bosque. La explosión de energía desató un caos imparable. La bruja, ahora en su forma revelada, se debatía como un pez en la red de un pescador. Pero justo cuando parecía que Valeria podía ganar, sintió un tirón en su corazón. Algo en su interior estaba cediendo. «Mamá, no. Resiste». La voz de su hijo la llenó de determinación. Pero la sombra, en un giro escalofriante, se abalanzó sobre Diego, buscando devorarlo. Valeria, con la impotencia llenando su ser, se dio cuenta de que el verdadero sacrificio aún estaba por suceder. Mientras el mundo empezaba a disolverse en la oscuridad, Valeria se encontró ante la mayor decisión de su vida: ¿debería dejarse atrapar por la sombra para rescatar a Diego, o seguir luchando por su salvación? El amuleto brilló una vez más, como si sabía que el tiempo se acababa. La elección se hacía clara. «Aléjate de mi hijo», murmuró Valeria con desespero, mientras el oscuro susurro volvía. «¿Estás lista para descubrir el verdadero precio del poder?». La oscuridad se cernía, y Valeria sintió que la batalla apenas comenzaba. Valeria sintió cómo su corazón se aceleraba al compás de la oscuridad que se abalanzaba sobre ellos. La sombra parecía tener vida propia, una entidad pulsante que se alimentaba del miedo que emanaba de ella y de Diego.
La habitación estaba sumida en un silencio ominoso, donde cada respiración se convertía en un susurro ahogado de terror. La bruja, prosternada en la penumbra, se retorcía, intentando liberarse de la luz que la aprisionaba. Diego, gritó Valeria, estirando su mano hacia su hijo, pero la sombra, ahora más densa y negra, se cernía entre ellos, como un gran manto de tristeza. Su cuerpo se sentía pesado, agotado por la lucha constante, pero no podía rendirse. La luz del amuleto palpitaba con fervor, como si supiera que estaban al borde de un precipicio. «Tienes que escucharme, Valeria», clamó la bruja, su voz resonando en la habitación como el eco de un fantasma olvidado. «Tu bondad no podrá salvarte. La oscuridad siempre vuelve, más fuerte, más ansiosa». «Cállate», murmuró, sintiendo como su mente se llenaba de dudas. Las palabras de la bruja se aferraban a ella, intentando penetrar su voluntad. Pero en lo más profundo de su ser, Valeria sabía que debía actuar. Con un último esfuerzo, apuntó el amuleto hacia la sombra. La explosión de luz fue tan intensa que ciegamente se vio forzada a cerrar los ojos. Sentía el frío de la sombra ajustándose como una serpiente que busca el momento perfecto para atacar. La voz de Diego se desvaneció en su mente mientras todo se transformaba en un torbellino de luces y gritos distantes. «No. Mamá». La voz de Diego fue un destello en la oscuridad, su eco se convirtió en un grito desgarrador que resonó como un tambor en su pecho. Valeria, arrancándose de su aturdimiento, sintió una oleada de protección que la trajo de vuelta a la realidad. «Te prometí que siempre te protegería», gritó, sintiendo el vínculo entre madre e hijo fortalecido por sus palabras. Reuniendo todas sus fuerzas, Valeria concentró su energía en el amuleto. El brillo aumentó, iluminando toda la habitación, y los ecos de los gritos se transformaron en murmullos de esperanza. Con un grito, lanzó la luz arremolinada hacia la sombra, observando cómo la oscuridad se fragmentaba, como si fuera un cristal quebrándose bajo la presión de un golpe. La bruja, horrorizada, volvió a gritar, pero esta vez no era un eco de poder, era el lamento de alguien a punto de ser derrotado, pero entonces, un profundo terror encarnó su espíritu. De repente, el grito de la bruja se convirtió en una risa estruendosa, colosal. «Eres tan ingenua. El poder que buscas tiene un precio. Su entrega siempre es completa». La luz comenzó a desvanecerse y Valeria sintió que el amuleto se volvía frío en su palma, como si su energía se estuviera evaporando. La sombra, debilitada, aún no se rendía. Se mostraba más astuta, reformándose y atacando con una violencia renovada. «No». Valeria gritó, aferrándose a su razón, a su amor por Diego. Pero algo en el aire había cambiado. Un aire denso, lleno de un hedor a muerte y desesperanza, fue en ese precipicio, a un paso del abismo, que las visiones comenzaron a fluir nuevamente. La habitación, antes familiar, se transformó en un laberinto de espejos oscuros y figuras sombrías que la observaban. En cada reflejo, se encontraba confrontando su propia oscuridad, sus propios miedos. «No puedo dejar que», pensó Valeria, mientras la imagen de Diego se desvanecía en el aire. La sombra se reía de su vacío. Con cada fragmento de luz que se desintegraba, algo dentro de ella empezaba a ceder. «Valeria, ahora eres parte de esto», susurró el eco desgarrador de la bruja, que resonaba en su mente como un mantra oscuro. «Con cada intento de iluminar la oscuridad, solo alimentas lo que temes». Aún así, Valeria no podía rendirse. Se volvió hacia la figura oscura, decidida a buscar una rendija de luz entre toda la desesperación. Con su último aliento, tuvo una epifanía, ¿y si el verdadero poder radicaba en entender su origen? Con un movimiento frenético, apuntó hacia la bruja, dispuesta a desentrañar el misterio que anidaba en lo profundo de su oscuridad. La respuesta a su pregunta palpitaba en sus venas. ¿Cuál es el precio está dispuesta a pagar, Valeria? La voz de la bruja resonaba, más clara ahora, como una invitación a la locura. Y en ese instante, la realidad cambió nuevamente. Una ráfaga de viento helado inundó el espacio, llevándola a un horizonte completamente nuevo. La lucha estaba lejos de terminar, y el verdadero horror apenas comenzaba a descubrirse en el laberinto de su propia alma. «¿Qué es lo que de verdad teme perder?», preguntó la sombra,
acercándose, rasgando el velo de la luz. Valeria sintió que el tiempo se fragmentaba aún más, mientras la guerra interna se desataba con cada palabra. La bruja susurró de nuevo, y Valeria comprendió que cada elección conllevaba una consecuencia. ¿Sería la luz suficiente para proteger lo que más ama, o todo estaba destinado a caer en el abismo eterno de la oscuridad? Y lo que era aún más aterrador, ya había cruzado la frontera y no había regreso posible. El destino de Diego y su propia realidad dependían de lo que estaba a punto de descubrir. Valeria se sintió atrapada en un torbellino de sombras y ecos, como si una tormenta de su propia mente la arrastrara hacia un abismo inexplorado. La pregunta de la bruja se repetía sin cesar en su cabeza, una melodía macabra que interfería con su concentración. Ya no había un camino claro. La luz del amuleto, antes brillante y cálida, titilaba débilmente, como un faro en medio de una tempestad. Diego, susurró, sintiendo como el nombre de su hijo, tan cargado de amor y desesperación, se desvanecía en el aire. La figura de su niño, tan vibrante y llena de vida, parpadeó en sus recuerdos, ahogándose en las sombras que lo acechaban. La risa de la bruja se redoblaba a su alrededor, como un eco de una pesadilla que había cobrado forma. ¿De verdad crees que puedes salvarlo? Eres una madre débil, y el tiempo se acaba, retumbó la voz espectral. Valeria cerró los ojos, tratando de resistir ese ataque directo a su alma. Sin embargo, las imágenes comenzaron a vislumbrarse a su alrededor, visiones de otros, de su vida, de decisiones que había tomado y que ahora parecían haber llevado a este escenario horroroso. Todo alrededor se distorsionó. Las paredes de la habitación se erguían como muros de un castillo oscuro, donde lo que antes era su hogar se transformaba en una prisión. Los reflejos en los espejos se burlaban, mostrando versiones distorsionadas de ella misma, sumidas en el miedo y el desasosiego. Cada imagen era un espejo de sus fallas, de lo que había sacrificado por ser madre. Todo aquello que temías que te arrebataran, Valeria, sí, ahora lo entiendes, musitó la sombra, acercándose aún más, su aliento helado como el acero que atravesaba su piel. Te enfrentarás a tus demonios si deseas a tu niño de vuelta. La angustia la consumía. ¿Qué quieres de mí?, rogó, sintiendo que su voz se desvanecía en una maraña de emociones. Tu miedo no es suficiente. Pero tu amor sí. Debes entregarlo, respondió la bruja con un susurro escalofriante, como una serpiente que desliza su veneno. Esa es la verdadera ofrenda. ¿Estás dispuesta a sacrificar tu amor para salvarlo? Dime, Valeria, ¿podrías vivir si eso significara perderlo todo? La pregunta persistía, cada vez más pesada. Valeria luchó con la idea. Un amor tan profundo que a veces le hacía perderse en la locura de la maternidad. ¿Qué tan lejos estaría dispuesta a llegar? La bruja, abreviando el tiempo de su decisión, hizo un gesto con sus manos, y de inmediato, la oscuridad comenzó a moverse, engullendo todo lo que ella amaba. Fue entonces cuando Valeria, con un grito que resonó en las paredes de la penumbra, rompió el hechizo, dirigiendo su amor hacia el amuleto. Este, reaccionando instintivamente, brilló con la luz de su deseo más puro. No te llevarás a mi hijo, afirmó, cada palabra llena de determinación. Pero la sombra, burlona y astuta, se reía, convirtiendo su amor en una condena. Esa luz, Valeria, no podrá salvarte porque te has dejado llevar por el miedo. La oscuridad siempre busca lo que más amas. ¿Es eso lo que temes perder? Valeria miró su alrededor, los ecos de la sombra la empujaban hacia atrás, haciendo temblar su seguridad. El amuleto parpadeaba, y entre los destellos, vislumbró la figura de Diego, atrapado en la penumbra, su rostro pálido y sus ojos llenos de miedo. Mamá, gritó el pequeño, pero su voz se ahogaba en la oscuridad, transformándose en un susurro lejano. La bruja, rodeada de sus sombras danzantes, se acercó un paso más. ¿Estás dispuesta a pagar el precio, Valeria? Entonces elige. El tiempo se detuvo. La pregunta latía en su interior, como un tambor que marcaba el compás de su vida. Su amor, su miedo, todo colisionaba en un punto. Mi hijo es mi luz. No puedo rendirme, repitió. Pero a su alrededor, las sombras comenzaron a retorcerse, tomando forma,
desdibujando los límites entre lo que conocía y lo que temía, y en ese instante, una revelación desgarradora la golpeó. Las sombras no eran ajenas, eran parte de su propia historia, de sus propios errores. La bruja sonrió. ¿Podrás aceptar lo que eres para salvarlo? ¿O dejarás que la oscuridad lo consuma todo? Valeria se sintió desbordar. El abismo parecía abrirse ante ella, invitándola a dar el paso final. La luz del amuleto palpitaba frenéticamente, y en ese momento, la realidad oscilaba pulsante entre la salvación y la condena. Todo ya no giraba solo alrededor de ella y Diego, se trataba de decisiones, de sacrificios. La verdad la abrumaba y, en un momento de desesperación, la bruja sonrió de nuevo. Estás a un paso de descubrir la profundidad de tu verdadero poder o de perderlo todo. El destino de Valeria, la vida de Diego, y su lucha interna se entrelazaban en un ciclo interminable. ¿Cuánto estaría dispuesta a perder para destruir la sombra que amenazaba su amor? Mientras sus pensamientos se oscurecían, la pregunta seguía resonando y el desenlace se acercaba, como un reloj marcando la cuenta regresiva hacia el final. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, ajustando el grip de su terror sobre Valeria. La bruja, con su rostro dibujado de maldad y desafío, parecía alimentarse de su angustia. El tiempo corre, Valeria. Cada segundo que pasas dudando, la oscuridad avanza un paso más hacia tu hijo. Atrapada entre el deseo de salvar a Diego y el temor a perder su esencia, Valeria sintió como la oscuridad palpitaba a su alrededor, esperando el momento perfecto para devorarla. No puedes salvarlo, a menos que estés dispuesta a enfrentar lo que más temes. Las palabras eran cuchillos filosos que desgarraban su mente. La habitación comenzó a girar. Las paredes, antes sólidas, se desdibujaban, revelando ecos de un pasado doloroso, momentos de culpa, de felicidad, de decisiones erróneas. Cada uno de esos recuerdos se convirtieron en un susurro gélido que apretaba su corazón. «Basta», gritó, abrazando el amuleto con fuerza. Su luz parpadeaba rabiosamente, como un pequeño destello de esperanza en medio de una tempestad. Pero, ¿cuánto podría durar esa esperanza si la sombra continuaba acechando? La bruja soltó una risa escalofriante. «Eres una madre desesperada, eso lo puedo sentir. Pero el amor traspasado por la culpa no es suficiente. Solo enfrentando tus demonios podrás rescatar a tu hijo», dijo con voz suculenta, como si cada sílaba fuera un veneno que le obraba en el alma. Valeria tuvo una visión. Diego estaba allí, frente a ella, llorando en un rincón de la sala oscuro. Sus manos estaban sujetadas por garras invisibles. «Mamá, ven», gritó, sus ojos llenos de lágrimas que se convertían en orbes de fuego. En ese momento, el mundo a su alrededor se volvió borroso. Si no actuaba, Diego podría desaparecer para siempre. «Aléjate de él». Valeria sintió el alma ardiente, la furia brotando de su interior. La bruja ladeó la cabeza, divertida. «Hazme reír, Valeria. Eso no es más que una fútil resistencia ante la inevitable verdad. Él es solo un reflejo de tu fracaso». «No. Es lo que más amo», balbuceó, las palabras temblándole en los labios. La fuerza de su amor se manifestaba como un viento cálido que trataba de empujar a la oscuridad, de romper el ciclo maldito. El amuleto brilló, una luz intensa y diáfana surgió de él, dispersando las sombras cercanas. Sin embargo, la bruja pareció reírse ante la luz. «¿Crees que puedes desafiarme? La oscuridad se alimenta de la luz. Es su naturaleza». Valeria, sin embargo, no podía rendirse. «Eres solo una sombra de mis miedos. No tomarás a Diego». Las palabras surcaron el aire como flechas, cada una apuntando al corazón oscuro de la bruja. Este se estremeció, un ligero titileo de duda cruzó su rostro cruel. En un instante, la oscuridad que la rodeaba se dispersó, dejándole un atisbo de esperanza. Las sombras retrocedieron, pero solo por un momento. La bruja miró hacia sus propios demonios, revelando su rostro distorsionado. «Podrás estar ganando, pero no olvides que el dolor ya está saleado en tu corazón». Los ecos de las sombras clamaban, unida a cada latido de Valeria. «¿Qué tan lejos estás dispuesta a llegar, Valeria? Cada elección está marcada por una consecuencia.
El aire se volvió helado, y la risa de la bruja reverberó a su alrededor, como un canto de sirena tratando de atraerla de vuelta al abismo. Con determinación, Valeria por fin se enfrentó a su reflejo distorsionado en el espejo de su vida. Voy a enfrentar mis miedos, aunque eso signifique perderme en el camino. Al pronunciarlo, las luces del amuleto se intensificaron, reflejando un nuevo poder en su interior. El eco de la bruja sonó como un trueno. Entonces prepárate, el verdadero sacrificio apenas comienza. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Desde la oscuridad surgió una figura nueva, más tenebrosa que la bruja misma, con ojos que devoraban la luz. Todo lo que amaba estaba en peligro. ¿Podría realmente enfrentarse a sus propios demonios y salvar a Diego? Las sombras se arremolinaban, arrojándola hacia un nuevo desafío que la esperaba en la penumbra, un juego macabro que iba más allá de lo que alguna vez había imaginado. ¿Podría desentrañar el secreto que le era revelado antes de que fuese demasiado tarde? El reloj seguía corriendo, y la oscuridad avanzaba, listas para el próximo movimiento. Valeria apenas tuvo tiempo de asimilar la nueva amenaza que se cernía sobre ella. La figura oscura se alzó, desdibujándose de entre las sombras con movimientos fluidos, casi etéreos. Era más que una creación de la bruja, parecía ser la manifestación de todos sus temores y sus fracasos, un ser sin forma definida que tomaba el aspecto de lo que más le dolía. Los ojos vacíos de la criatura brillaban con un resplandor infernal, y cada parpadeo era como un latido de su propio corazón, resonando en la penumbra. «¿Te incomoda lo que ves?», murmuró la bruja, colocándose a un lado de la entidad. «Ese es solo un reflejo de tu verdad, Valeria. Un espejo que no puedes romper». La habitación se hizo más fría y el aire se volvió espeso, como si el pánico se materializara y envolviera a Valeria en un abrazo helado. La desesperación se multiplicaba, y cada recuerdo que había intentado esconder emergía, gritándole que había fallado, que no era suficiente. Visiones de su pasado la rodeaban, como espectros que atormentaban su mente, el llanto de Diego cuando se encontraba enfermo, la sonrisa de su padre en el día de su boda, el silencio pesado que se había instalado tras la muerte de su madre. Ese mismo silencio ahora reverberaba en cada rincón de la habitación, un eco de una tristeza que parecía nunca irse. Tus decisiones te han traído hasta aquí, y esa sombra es el testimonio de tus errores. La bruja se acercó, su voz un susurro seductor. Acepta la derrota. Abandona tu lucha. La oscuridad siempre reclamará su precio. En ese instante, el amuleto que Valeria sostenía con tanta fuerza comenzó a vibrar como una campana de alarma. La luz blanca que emitía se intensificó, dejando un rastro de destellos que parecían cortar las sombras como cuchillos. Era esa chispa de esperanza que había alimentado al amuleto durante años, la fe en que el amor siempre prevalecería. Pero ahora, las dudas comenzaron a asaltarla. ¿Cuánto podía resistir antes de que todo se desmoronara? No. No tengo miedo, gritó, con una fuerza renovada, desafiando tanto a la bruja como a su propia sombra. La figura oscura se detuvo, como si cuestionara su declaración. Las sombras alrededor de Valeria comenzaron a vibrar, como si la propia habitación estuviera temiendo su resistencia. ¿De verdad crees que puedes enfrentarme? La bruja rió, una risa que hizo temblar las paredes. La oscuridad tiene más control de lo que imaginas. Y si no actúas rápido, podrías perderlo todo. Tu hijo, tu ser, todo lo que eres tendrá un costo. La criatura avanzó, su forma oscura extendiéndose con intenciones aterradoras. Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, una inminente ola de terror que la inundaba. Cada paso que daba hacia ella era un paso más hacia la desesperación. Mientras Valeria retrocedía, el espacio se convertía en un laberinto de tentaciones, recuerdos atrapados susurraban a su oído, incitándola a rendirse. De repente, una voz suave rompió el clamor del horror. Mamá, era la voz de Diego, clara y nítida, atravesando el ruido como un rayo de luz. No te rindas. Te necesito. Valeria sintió que su corazón se encendía, como si la luz del amuleto y el amor que sentía por su hijo se unieran y pelearan contra la negrura que la acechaba. Lo salvaré, prometió, aunque una sensación de incertidumbre inundaba su ser. Esa sombra oscura y la bruja estaban esperando cualquier señal de debilidad,
pero antes de que pudiera actuar, un estruendo resonó en el aire. Las sombras comenzaron a replegarse, y el silencio apremiante fue reemplazado por un aullido ensordecedor. Justo cuando pensaba que había dado un paso hacia la victoria, se dio cuenta de que su entorno había empezado a transformarse. Las paredes se retorcían y el suelo se fragmentaba, revelando un abismo lleno de ecos, como un grito ancestral de todas las almas que alguna vez habían sido atrapadas. En un instante, Valeria comprendió que había despertado algo aún más oscuro. «Esto no ha hecho más que comenzar, Valeria», dijo la bruja con una sonrisa torcida. «Ahora deberás enfrentarte a los horrores que están por venir porque en la oscuridad siempre hay algo más que temer». Las luces del amuleto titilaron, fallando bajo la presión del caos, y Valeria se encontró en un nuevo escenario de pavor. Estaba atrapada en un juego mortal, y todo lo que era posible perder era más que un simple sacrificio, era su propia esencia. Con un último grito desgarrador, el abismo la absorbió y todo se volvió oscuro. Pero mientras caía, Valeria escuchó la voz de Diego de nuevo, llamando desde el fondo del abismo. «Mamá». Era un eco de miedo, una súplica de desesperación. ¿Podría Valeria encontrar el camino de vuelta a él antes de que fuera demasiado tarde? La oscuridad le había ofrecido un nuevo desafío, y el verdadero horror apenas comenzaba. El abismo se cerró a su alrededor, y Valeria sintió que caía, atrapada en un túnel sin fin. El aire que antes había estado cargado de imágenes de su pasado se volvía cada vez más denso, como si las sombras mismas quisieran sofocarla. La desesperación retumbaba en su pecho. ¿Qué clase de entornos había despertado al abrir esa puerta? En medio de la caída, un estallido de luz surgió del amuleto, como una luciérnaga en la oscuridad, pero no alcanzaba a disipar el terror que la rodeaba. La voz de Diego resonaba más fuerte, más insistente. «Mamá. Ayúdame». Pero cuanto más intentaba acercarse a su hijo, más lejos parecía estar. De pronto, un susurro escalofriante se deslizó por el aire, una ráfaga de palabras que no podía entender. Era como si las almas del abismo hablaran en un idioma antiguo, repleto de dolor y sufrimiento. Las paredes que rodeaban a Valeria comenzaron a tomar formas humanas, figuras distorsionadas y desgarradas, que estiraban sus manos hacia ella, como si quisieran advertirla de algo más. El horror se hizo tangible, y un frío profundo le recorrió la espalda. «Ve», Valeria dijo una de las sombras, con un eco que parecía atravesar su alma. «La bruja no te dejará ir tan fácilmente». Una sensación de saber muy bien lo que estaba en juego la invadió. Las advertencias de la bruja resonaban en su mente. La idea de perder a Diego la llenaba de un miedo primal, un terror que se manifestaba físicamente, haciéndola temblar. Debía encontrar la forma de liberarse de esta trampa, no podía permitir que la oscuridad la consumiera. De repente, una explosión de luz la envolvió. Era el amuleto que, en su desesperación, había comenzado a brillar con fuerza nuevamente. La intensidad del resplandor rompió las sombras, revelando un camino hacia la superficie, un pequeño resquicio. Sin pensarlo, se lanzó hacia él, sintiendo como la oscuridad la empujaba hacia atrás con fuerza. El camino no estaba exento de obstáculos, asomaron gigantescas garras de sombras, intentando arrastrarla nuevamente al abismo. Pero el amor por Diego se volvió su escudo. «No. No me llevarás», gritó, sintiendo como la energía del amuleto crecía con su determinación. Así, Valeria emergió del túnel, aterrizando de golpe en una habitación familiar, la de su hogar, donde tantas veces había estado con su hijo. Todo parecía tan tranquilo, como si nada de lo ocurrido hubiera pasado. Pero la sensación de que algo estaba mal inundó el aire, pesado y sombrío. Una risa sombría resonó en la oscuridad. La bruja estaba allí, esperándola, fundida con las sombras que aún se retorcían a su alrededor. «¿Creíste que escaparías tan fácilmente? Pero el juego apenas comienza». La figura oscura que la había acechado se restableció, ahora claramente definida frente a ella. El auténtico horror no estaba solo en los recuerdos que la paralizaban, sino en la amenaza inminente que representaba la bruja. Valeria sintió que el amuleto palpitaba, intensamente caliente en su mano. «Tu amor te ha traído de vuelta, pero la oscuridad siempre desea más», dijo la bruja, acercándose con lenta malevolencia. «Ahora deberás escoger, tu vida o la de tu hijo».
La decisión final siempre es dolorosa. Valeria sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. En esa elección tenía que estar la clave. Pero, ¿podría realmente sacrificar su propia existencia por salvar a Diego? La bruja sonrió, sabiendo que había puesto en ella una presión insoportable. Mientras la tensión llenaba la habitación, una última voz penetró en el aire, suave pero clara. Mamá, confía en ti misma. Era la voz de Diego, pero esta vez resonaba desde un lugar más cercano. Como si estuviera en el mismo cuarto, el terror se apoderó de Valeria al darse cuenta de que debía elegir. Y mientras sus manos temblaban, comprendió que no solo su vida estaba en juego, sino la naturaleza del amor mismo. Con el corazón palpitante, se preparó para enfrentarse a la bruja de una vez por todas. Pero justo cuando iba a tomar una decisión, la luz del amuleto comenzó a apagarse, y las sombras se encerraron en la habitación como una trampa mortal. ¿Podría perderlo todo en un solo instante? La bruja avanzó, lista para reclamar su precio, y el eco de las palabras de Diego resonaba en su mente: confía en ti misma. El verdadero desafío apenas empezaba, y la pesadilla que había despertado amenazaba con consumirla por completo. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar, Valeria? La bruja susurró, su aliento helado en el rostro de Valeria. El tiempo se detuvo, y la decisión final pesaba como una losa en su pecho. ¿Cuál sería el sacrificio que estaría dispuesta a afrontar? La oscuridad se cernía nuevamente, y con cada latido, sabía que el amor y el terror convergían en un momento decisivo. ¿Sería capaz de superar su propio miedo para salvar a su hijo? La respuesta aguardaba en el abismo de su propia elección. Valeria sintió que el aire se le escapaba mientras la bruja avanzaba, siniestra y confiada. Su corazón latía con fuerza, cada pulsación resonando como un tambor que marcaba el tiempo que se desvanecía. El murmullo del amuleto se tornaba inquietante, la luz titilante luchaba contra la sombra, pero el escenario se presentaba cada vez más amenazante. ¿Cuál es tu decisión, madre?, preguntó la bruja, sus ojos centelleando con un hambre predadora. ¿Tu vida o la de tu hijo? Valeria sintió que el miedo la abrumaba, cada palabra de la bruja retumbaba en su mente como un eco sombrío. Pero en ese instante de incertidumbre, una claridad comenzó a emerger. No, gritó, su voz resonando en la habitación. No eres más que un reflejo de mis peores miedos, y no voy a dejar que me controle más. Con esas palabras como su armadura, sintió que la luz del amuleto resurgía con más fuerza, el calor inundando su corazón. Mamá, confía en ti misma. La voz de Diego se entremezcló con la suya, resonando en el aire con la dulzura y la fuerza que solo un hijo podía brindar. Su pequeño, su razón, su luz. Era como un faro, guiándola a través de la oscuridad. En ese momento, Valeria comprendió, la decisión no era entre su vida y la de su hijo, sino entre aceptar la sombra o abrazar el amor sin condiciones. Te elijo a ti, Diego. Elijo nuestro amor, declaró, alzando el amuleto por encima de su cabeza. La luz estalló en un resplandor cegador, como un rayo que partía la tormenta. La bruja se quedó paralizada, el horror escrito en su rostro. La oscuridad que la rodeaba comenzó a tambalearse, debilitándose ante la claridad del amor de Valeria. De repente, el abismo que había estado a punto de tragarla se convirtió en un espejo de lo que había vivido. Recordó los momentos compartidos con Diego, las risas, los abrazos, la inmensidad de su amor. Con un grito de fuerza, lanzó el amuleto hacia la bruja, y un torrente de luz estalló hacia ella. Esto es por todos los que has atormentado. Valeria sintió que cada palabra empujaba su miedo y alimentaba la luz. La figura de la bruja retrocedió, su risa se desvaneció en un grito desgarrador, mientras la luz se cerraba sobre ella, doblando la oscuridad y finalmente consumiendo su esencia. No. Esto no termina aquí. La bruja huyó, pero ya era tarde. Con un último parpadeo, desapareció en el brillo, la oscuridad que había acechado a Valeria y Diego se desvaneció como una tormenta que se disipa. La habitación, ahora iluminada, tomó formas familiares y reconfortantes. Valeria respiró hondo, sintiendo que las pesadillas se alejaban y el aire volvía a ser ligero. Miró a su alrededor, y ahí estaba Diego, aún en el umbral, sus ojos llenos de miedo y amor.
corriendo hacia él, lo estrechó entre sus brazos, sintiendo el latido de su pequeño corazón contra el suyo. «Mamá, ¿estás bien?». La voz de Diego temblaba, pero el miedo había comenzado a desvanecerse. «Ahora sí, cariño. Estoy aquí, y nunca más permitiré que nada nos separe», respondió Valeria, secándose las lágrimas de los ojos. La oscuridad había sido derrota, y aunque sabían que siempre había más peligros en el mundo, ese amor era el poder que necesitaban para seguir adelante. Con el amuleto en mano, el símbolo de su lucha, Valeria comprendió que sería un recordatorio de lo que había superado y del lazo indestructible que compartía con Diego. En ese momento, prometieron ser siempre un faro de luz, un refugio el uno para el otro, sin importar qué sombras pudieran presentarse en el futuro. Valeria y Diego abandonaron la hacienda. El amanecer se dibujaba en el horizonte, prometiendo un nuevo comienzo, un nuevo camino lleno de esperanza. Mientras caminaban, Valeria se sintió aliviada, como si finalmente hubiera ganado una guerra contra sus propios demonios, pero lo más importante, había descubierto que lo que realmente temía perder no era su vida ni la de su hijo, sino el poder del amor que los unía. Y eso, jamás podría ser arrebatado. La verdad, al final, siempre triunfaba sobre la oscuridad. Ahora. Queridos amigos, hay algo importante que necesito que hagas. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que se avecinan. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que sigamos creciendo juntos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, quiero leerte. Y por último, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. El apoyo de los verdaderos fans como tú es esencial. No esperes ni un segundo más.